Somos la familia Pacheco Corredor de la Pastoral Parroquia Los Santos Apóstoles. Mi nombre es Marillanet. Mi nombre es Jimmy, soy Pacheco Sánchez. Vamos a compartir el Evangelio de Juan 20, 1 al 9, que se refiere a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el desarrollo de la alabanza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, tú eres Santo, único, poderoso, creador, protector, providente, fiel, justo, amoroso y misericordioso. Jesús, tú eres el único Salvador, el Señor, el Rey, el buen pastor, el pan de vida, el Maestro, la luz del mundo, el camino, la verdad, el alfa y la omega. Espíritu Santo, tú eres el consolador, el santificador, el sanador, dador de los dones, el huésped del alma, fuente de la sabiduría, refugio y fortaleza, gozo y alegría, amor y paz. Seguimos con la oración para antes de leer la Biblia. Oración. Jesús Maestro, que has dicho, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la vida. Ilumínanos para que comprendamos mejor tus sagradas escrituras. Tú eres la guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Jesús Maestro, camino, verdad, vida, ten piedad de nosotros. Amén. Ahora continuamos con la lectura del Evangelio. Lectura del Evangelio Juan 20 del 1 al 9. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón, Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndolo, entra al sepulcro y ve las vendas en el suelo. Y el santuario que cubrió tu cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en el lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, y el que había llegado primero al sepulcro vio y creyó. Pues hasta entonces no habían comprendido que según la Eucaristía, las Escrituras, Jesús debía resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Alabamos, Señor Jesús. Bueno, muy bien. La palabra María Magdalena llegó al sepulcro. Ella se refirió a que se había robado el cuerpo de Jesús y la verdad no fue así. Porque las Sagradas Escrituras decían que Jesús resucitaría entre los muertos. Y se fue a avisarle a los demás discípulos diciendo que se habían robado el cuerpo del Maestro. Y ellos salieron corriendo a verificar el sitio para ver si era cierto. Al principio ellos dudaron. Eso quiere decir que ellos al principio no tuvieron fe, después recapacitaron y creyeron en las palabras que le había dicho nuestro Señor Jesús antes de morir, que Él iba a resucitar entre los muertos, que iba a estar entre ellos y que iba a protegernos y a darle el Espíritu Santo. Bueno, entonces la reflexión de hoy es que ellos perdieron la fe, y eso es lo que no debemos hacer, perder la fe en Jesús, porque Él es el Salvador del mundo y la luz del mundo. Y esa es la reflexión de hoy: no perder la fe y creer antes de ver. Bendita luz, La luz de Cristo. Jesucristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Felices Pascuas a toda la pastoral familiar. De parte de la familia Rincón Jacome, les desea en esta semana felices Pascuas a todos ustedes. Ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.
y vamos a compartir en este quinto tema un mensaje muy conveniente en esta fiesta de los católicos, en esta fiesta de la resurrección, donde encontramos a aquel que se entregó, sufrió y murió, y que hoy ha resucitado y vive dentro de nosotros. Vive en cada una de las personas que así lo crea, como después se lo va a decir el Señor a Tomás cuando él duda. Y el Señor le dice, Tomás, ¿crees porque ves? Bienaventurados aquellos que creen sin no haber visto. ¿Qué diferencia? Nosotros somos bienaventurados por creer sin haber visto de que Cristo ha resucitado y está en medio de nosotros. Hoy miércoles, como es veníamos viviendo antes de esta cuarentena, es día de encuentro de la pastoral familiar, día de encuentro de parejas, y era para poder participar, como lo hacemos cada 8 días, de la palabra del Señor. Entonces hoy, en medio de esta cuarentena, decía, nos ha llevado a que tengamos la experiencia de vivirlo por medio de este video, y que cada uno va a tener la posibilidad de poderlo ver y escuchar el mensaje que Dios nos va a regalar, que el Espíritu Santo nos ilumine para que sea Él el que llegue a sus corazones, a su mente, este mensaje para reflexionar y cambiar nuestra vida. Entonces vamos a compartir, decíamos, y a meditar el tema 5. Llevamos 5 miércoles donde hemos estado enviando los videos y donde hemos estado enviando los mensajes a medida que la iglesia va avanzando cada comunidad, desde sus parroquias, la nuestra, hemos hecho inclusive iglesia desde nuestras casas, allí con nuestras familias. Entonces el tema de hoy se va a llamar el hecho de la resurrección. Ese es el tema de hoy. Todo lo que aconteció en la resurrección del Señor. Entonces vamos a tratar de descubrir que la resurrección es para todos los hombres y mujeres. La resurrección del Señor, dice San Pablo, que el que no tuvo nada que ver con el pecado, Dios lo hace pecado para que Dios en Jesucristo lo pueda salvar. Es para todos. Es para el que crea también. Pero no todas las personas reciben el mensaje de Dios de igual manera. No todos reciben el mensaje de Dios de la resurrección de la misma manera. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy, o vamos a compartir hoy. Consecuentemente, el Señor al resucitar, resucita para ti, resucita para mí, resucita para todos. Entonces dice el Evangelio de hoy miércoles, el Evangelio de hoy, que habla de los discípulos de Emaús. 2 discípulos, uno de ellos llamado Cleofás, van de camino de Jerusalén a Emaús, una población que queda a 3-4 kilómetros de Jerusalén. Van tristes, van aburridos, congojados, porque su maestro ha sido crucificado. Y en ese camino el Señor se les aparece y camina con ellos. En esa aparición a esos 2 discípulos no reconocen a Jesús. Él les habla y los discípulos de camino a Emaús no reconocen a Jesús. Jesús les pregunta por qué van tristes, por qué están así cabizbajos, y ellos no reconocen a Jesús. Luego después les habla de las Escrituras, les comparte las Escrituras y tampoco reconocen a Jesús. Entonces vemos ya en los últimos versículos, San Mateo capítulo 24, encontramos en los últimos versículos lo que acontece. Entonces dice aquí, capítulo 24, versículo del 30 en adelante.
sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén e encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino a Emaús y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vemos en los discípulos de camino a Emaús que reconocen al Señor al partir el pan. Entonces encontramos allí en ese acontecimiento que Cleofás y su hermano hablan de Jesús, hablan con Jesús, le hablan de Jesús a Jesús que iba con ellos. Vemos que caminan sin reconocerlo, pero cuando Jesús parte para ellos el pan, porque ellos primero que todo le dicen, tienen una actitud que le dice a ese peregrino que no lo reconocían: no nos dejes, quédate con nosotros. Y Jesús se queda. Y la primera actitud que aquí rescato para señalar es que nosotros debemos quedarnos y pedirle a Jesús que se quede con nosotros al partir el pan. Sobre todo ya era de noche. La noche en la Biblia es crisis. La noche en la Biblia es pecado. La noche en la Biblia es donde el mal fluye, donde el mal sale. Y en ese momento que los discípulos de Emaús están tristes, acongojados, le piden a ese peregrino que se quede. Hoy entendemos nosotros que podemos decirle al Señor también que se quede con nosotros, que se quede en medio de la tristeza, porque pedirle a Jesús que se quede con nosotros cuando todo está bien, cuando todo sale bien, es espectacular, porque todos lo hacen, no hay nada extraordinario. Pero seguir a Jesús, pedirle que se quede en medio de una dificultad económica, en medio de un problema familiar, es solo de valientes, es solo de valientes. Entonces, primero que todo, encontramos que debemos pedirle a Jesús que se quede con nosotros. Como los discípulos de Emaús, quédate esta noche con nosotros. Quédate en la noche de la crisis, en la noche donde más sufro. Y segundo, comer su pan, para que se nos abran los ojos. Los discípulos de Emaús lo reconocen al partir el pan. Y esto es una gracia que debemos y estamos llamados todos los católicos a buscar estar en gracia delante de Dios. En todas las Eucaristías y misas nos invitan a que cambiemos, nos invita a que recibamos sacramentalmente a Jesucristo. Y algunas personas que no se deciden todavía a abrir los ojos para recibir el pan, la iglesia los invita a que lo reciban espiritualmente para que hagan el proceso. Pero mientras van en el proceso, les arde su corazón y debe arderle su corazón mientras caminan con Jesús. Entonces, ese es uno de los aspectos importantes, momentos significativos del discípulo de Emaús. Es que mientras van de camino a la casa a partir del pan, les arde su corazón. Jesús suscita a veces que las personas sintamos en nuestro interior que arda nuestro corazón para buscarlo. Pero hay días, hay semanas donde el corazón no arde. Pero eso no quiere decir que Jesús no esté allí. Sin embargo, así no arda nuestro corazón, debemos decirle: Jesús, quédate con nosotros. Porque seguirlo no es un sentimiento. Seguir a Jesús no es sentimiento.
es una decisión que tomamos, que va por encima de lo que sientes y dejes de sentir. Es una decisión, decidir seguir a Cristo. Entonces esto tiene que ver con la gracia, la partida del pan, recibirlo en esta cuarentena que estamos, ya vamos para prácticamente mes y medio de estar en nuestras casas, sirva para hacer un examen de conciencia, para que reflexionemos. En días pasados hablábamos de que el Papa en su bendición y perdón decía que es un juicio que nosotros nos hacemos. Ir reflexionando de nuestras palabras, de nuestras acciones y actitudes, ir reflexionando. Y cuando se llegue al día cero de que esto ha pasado y que la cuarentena y que el virus nos ha alejado y que por fin hemos vencido, podamos ir a los pies de Jesús, al primer templo que encontremos, al más cercano, y de rodillas decirle: aquí estoy, Señor. Ya no quiero ser como ayer. Jesús, quiero que me cambies, que me ayudes a dejar lo malo que he sido, me ayudes a dejar el pecado. Eso es lo primero que debemos hacer apenas pase esta cuarentena. Entonces vamos a mirar tres personajes, o mejor dicho, hacernos tres preguntas en referencia a tres personajes que Jesús se le apareció resucitado. El primer personaje que vamos a meditar es a Tomás. Tomás, que dudó del Señor. El segundo personaje de los apóstoles es a Pedro. Vamos a meditar lo que es la figura de Pedro y su reacción frente a la resurrección. Y concluiremos con el personaje de San Pablo, que se hace apóstol después de los discípulos y después de que el Señor tumba de su caballo, y porque antes persigue a la iglesia y se convierte en apóstol de Jesucristo. Esas tres personas vamos a meditarlas, a su vez con tres preguntas. Entonces vamos a tratar de abrir nuestros ojos y abrir el entendimiento con el Señor, porque una de las particularidades que encontramos en los discípulos de Emaús es que ya no siguieron a Emaús, se regresaron. Y cuando se regresan a Jerusalén se encuentran con los discípulos y con las mujeres. Y cada uno de los discípulos, como Pedro, las mujeres, le empiezan a contar a los discípulos de Emaús que han visto al Señor. Consecuentemente, los discípulos de Emaús le cuentan también a ellos que también han tenido la experiencia de compartir con el Señor resucitado. Entonces, solo vamos a decir a quiénes el Jesús buscó y cómo fue su reacción. En otras palabras, meditar a Tomás, a Pedro y a Pablo. Entonces, primera pregunta que vamos a hacer es: ¿a quiénes buscó Jesús después de resucitado? ¿A quiénes buscó Jesús después de que resucitó? Primera pregunta. Vamos y la encontramos en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, versículo del 3 al 9. Vamos entonces a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 9. Dice así: en primer lugar os transmití lo que a mi vez recibí. Es la carta de San Pablo a los Corintios. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que todavía la mayor parte viven, aunque otros ya murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. En realidad soy el último de los apóstoles, indigno incluso de tal nombre,
pues llegué a perseguir a la iglesia de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿A quiénes buscó Jesús después de resucitado? Jesús, con su resurrección, vence la oscuridad de la muerte, como Él mismo lo había dicho. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, va a ser mortificado, crucificado, pero al tercer día resucitará. Y se cumple lo que Él dijo. Ahora, vamos entonces a tratar de responder a quienes buscó el Señor una vez resucitado, de los tres personajes que dijimos antes. Se le aparece a Tomás. Tomás es el incrédulo. Tomás es el que duda. De él viene una frase muy común que decimos: hasta no ver, no creer, dice Santo Tomás. Esa frase, cuando se le aparece a Tomás, encontramos que el Señor Jesús se le aparece a los discípulos, pero Tomás no estaba. Tomás en ese momento no se encontraba. Cuando Tomás regresa, habla del Evangelio de San Juan, encuentra que los discípulos le dicen: Tomás, hemos visto al Señor, ha resucitado, estuvo aquí. Y Tomás, ¿qué dice? Ustedes lo han visto, yo no lo he visto. Hasta no meter mis dedos en sus llagas de los clavos, hasta no meter mi mano en su costado, no creeré. Vemos entonces que en Tomás se funda la duda. Jesús se le aparece a Tomás y Tomás es el símbolo de la duda. No cree en lo que le dicen sus hermanos los discípulos. Entonces, se le aparece a Pedro. También en el Evangelio de San Juan encontramos que en el lago de Tiberíades están pescando, porque los discípulos, después de todo lo que pasó con la crucifixión, igual que los discípulos de Maús, tristes, acongojados porque su maestro fue crucificado, vuelven a lo que eran antes, y ellos eran pescadores. Por eso cuando pasa 8 días más o menos, cuando se le aparece el Señor esos días, porque en esos días eran judíos, ese fin de semana no podían ir a pescar porque era fin de semana, pero a los 8 días se van a pescar los discípulos y vuelve el Señor, se les aparece y los encuentra como cuando los encontró, cuando los estaba buscando para reclutarlos, para decirles: sígueme, en la barca y con las redes vacías. Jesucristo está en la orilla, les pregunta: ¿qué han pescado? No hemos pescado nada. Tiren la red a la derecha, empiezan ya a entender que es Jesús el que está ahí, la tiran, sacan 153 más o menos la cantidad, pero jala la red hasta la orilla, encontramos en el Evangelio, y Jesús le reivindica a Pedro en ese momento, al lado del lago de Tiberíades, 3 veces la reafirmación: ¿me amas? ¿Me amas, Simón? ¿Me amas? Y se le aparece al apóstol Pablo. Antes se llamaba Saulo, iba de camino a Damasco con la carta ya para ir a perseguir, lista en mano a los cristianos, a los apóstoles, y el Señor lo tumba de su caballo. Todos recordamos la historia de San Pablo, que él queda ciego y él escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, y él pregunta: ¿quién eres? Y Jesús le contesta: soy yo, a quien tú persigues. Y en ese momento comienza la conversión de Pablo, de Saulo, que pasa a llamarse ya no Saulo sino Pablo, y comienza toda la evangelización de sus escritos y viajes que hace en su vida. Ahora, la segunda pregunta es: ¿cómo reaccionaron los que vieron a Jesús resucitado? ¿Cómo fue la reacción de Tomás? ¿Cómo fue la reacción de Pedro? ¿Y cómo fue la reacción de Pablo al ver al Señor resucitado? Vamos a meditar esa segunda pregunta. Entonces, encontramos que los 3 personajes, Tomás, Pedro y Pablo, tienen algo en común. Y es que los 3 han ofendido a Dios grandemente. Los 3 han causado dolor a Jesucristo.
El primero Tomás lo negó. El primero dudó. El segundo, pero lo negó. Y el tercero, Pablo, persigue a la iglesia. Vamos entonces a descubrir aquí algo bonito de Jesús, porque Jesús va y se le aparece para iniciar su misión a gente que no se lo espera, a gente humilde y sencilla, pescadores. Y vemos que Jesús en ese evangelio decía en otro momento que Él busca a lo más humilde y bajo del mundo, que busca lo que la sociedad desecha para enaltecerlo, eso para confundir a los sabios de este mundo. Entonces vamos a descubrir cómo fue la reacción de Tomás. ¿Cuál fue la reacción de Tomás? Entonces, ¿hemos dudado nosotros del amor de Dios como Tomás? ¿Hemos dudado quizás de la divina providencia? ¿Cuántos hemos dudado del amor de nuestra pareja? Nos equivocamos, no sé, siento que me equivoqué, no era con usted estos 30 años juntos, no sé, quiero mirar, experimentar, quizás no nos entendimos 30 años y no se ha entendido todavía. Dudamos de la relación o de la divina providencia, de que se acaba el arroz en la casa y dudamos de que Dios nos va a ayudar. Dudamos, sin embargo usted nos ha acostado sin comer. Siempre ha habido algo, siempre ha habido, aunque sea arroz con chocheco para comer, o pan con un huevo revuelto. Dios siempre nos ha mandado con el estómago lleno a nuestras camas. ¿Cuánto hemos dudado y hemos mirado quizás el celular? Y miramos el celular y ¿qué encontramos? Encontramos que quedamos sin aliento. Vemos todas las noticias del virus, todos los muertos y los contagiados, y nos quedamos sin oxígeno. Ay, Señor, este es el fin. Dudamos del amor de Dios. Sí es el fin, pero el fin de nuestro pensamiento, ese pensamiento negativo, que muera y resucite el pensamiento positivo. Es el fin de nuestra actitud, el fin de nuestra condición. Ese es el fin, de que esta cuarentena nos cambie y nos haga diferentes. Vemos entonces como por ejemplo en esta cuarentena la duda, e inclusive en lo laboral. Van a cerrar la empresa donde trabajo, después ¿qué haré? Qué incertidumbre, nos llenamos de duda y nos desesperamos de que Dios nos va a abandonar, y vemos que no es así, Entonces, ¿qué encontramos por ejemplo en Tomás? Una particularidad importante. San Juan capítulo 20, versículo 24 al 26. San Juan capítulo 20, del 24 al 26. Jesús se aparece a los discípulos 8 días después. Veamos qué dice el Evangelio. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Estoy leyendo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 24 al 26. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás estaba con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego se dirigió a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es ahí donde encontramos la enseñanza de Tomás. Tomás estaba con los discípulos
y no sentía nada. Le dijeron, hemos visto al Señor, pero él no sentía nada. Sin embargo, vemos que Tomás se queda. Y esto es un mensaje para los esposos que han dicho y dudan del amor de su pareja. Esto es un mensaje para las parejas que quizás piensan que se equivocaron con la elección que hicieron. Y aún así, sin sentir nada, se quedan en su casa. No se vayan. Tomás no se fue. Tomás no dijo, el Señor se apareció cuando yo no estaba. Él no me quiere. Tomás se quedó confiando 8 días más. Quizás con incertidumbre, con dudas, pero se quedó. Y 8 días después Jesús se aparece a petición de Tomás y le dice, ven, mete tu dedo aquí y mete tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sé creyente. Esposo y esposa que me está viendo, no te vayas todavía del hogar. No abandones tu casa, no abandones tu familia. Tomás no abandonó a sus discípulos. Tomás no abandonó a sus hermanos. Se quedó. Tú también quédate. Que si confías en el Señor, le va a revelar que es la indicada. Que es el indicado. Que el esposo y esposa que escogiste es la que es. Aunque no sientas, quédate 8 días más para que el Señor se le aparezca, para que el Señor le diga, no seas incrédulo, sea creyente. Yo te di una esposa, yo te di un esposo, te di un hombre y una mujer, de entre muchos para que lo ames. No me he equivocado yo como Dios, es usted, pero es que ha cambiado. Ya no eres como antes, la desconozco. Bueno, el matrimonio, el amor es como una montaña rusa. La montaña rusa sube, baja, ¿y qué encontramos? Que cuando se baja, bajan los dos. Y cuando se sube en el matrimonio, está arriba, todo es alegre, toda esa alegría, todo ese entusiasmo, suben los dos. ¿Sí? Por tanto, si ha cambiado su pareja y ya no es como antes y te desconozco, también tú has cambiado. No se cambia uno solo, se cambian los dos, porque es la montaña rusa que los tiene abajo, los dos, y los dos deben cambiar para bien de la familia. Quedarse ahí 8 días es la clave de Tomás, porque recibe el gran mensaje de Dios. Tomás, sé creyente, sea un creyente, créele a Dios, créele a Jesús. Entonces, vamos a ir identificando, a medida que avance con los personajes, a cuál de los 3 se parece usted, o si nos parecemos a los 3. Esto es de aquí para allá. ¿A cuál de los 3 nos parecemos? ¿Nos llenamos de dudas? Acabamos de meditar a Tomás. Vamos ahora a descubrir cómo fue, o si somos como Pedro. ¿Cómo fue la reacción de Pedro al encontrar a Jesús resucitado? Y es que lo había negado 3 veces. Y vamos a encontrar que no solamente en nuestra vida dudamos del Señor, sino que también negamos al Señor, lo negamos. Por eso nosotros, los cristianos que recibimos la resurrección, no la recibimos con todo el fulgor y con toda la alegría. La recibimos con dudas. Y a veces negamos. Recibimos la resurrección negándola. Y ese fue el personaje de Pedro. Cuando desconfiamos de Dios, empezamos a negarlo. Cuando desconfiamos de nuestra pareja, negamos a Dios. Más si se es casado, porque Dios bendijo ese matrimonio. Cuando dudamos o negamos o renegamos o desconfiamos de nuestro esposo, negamos, desconfiamos de Dios y decimos Dios se equivocó. ¿Cuántas veces hemos sido como Pedro?
negamos el amor de Dios. Decía ahorita, no hay arroz en la casa, dudamos como Tomás de que va a llegar comida, de repente llega la comida y negamos que Dios nos lo concedió y le damos créditos a otras cosas y no reconocemos la gloria de Dios que nos ha mandado a la cama con el estómago lleno, con el estómago digiriendo comida. No nos hemos ido a la cama aguantando hambre por el infinito amor de Dios, pese a esta cuarentena, a este confinamiento donde la economía es la que ha recibido el golpe más duro de esta cuarentena, porque el dinero no está fluyendo y estamos apretados bastante. Entonces, cuando encontramos en Pedro la negación, vamos a descubrir que Jesús viene en nuestra búsqueda y se nos aparece. ¿Qué encontramos entonces en Pedro? Encontramos en Pedro que en el lago de Tiberíades, que yo consultaba ahorita, que es el Evangelio San Juan capítulo 21, en el versículo exactamente del 15 en adelante, cuando el Señor le dice, después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Jesús necesita que Pedro 3 veces le diga que lo quiere. Ante la negación, cuando estaban en la condenación de Jesús, y las siervas y los soldados señalan a Pedro que era uno de ellos, uno de los galileos que andaba con el Galileo, que era Jesucristo, pero tajantemente dice: no lo conozco. Y 3 veces niega al Señor repetidamente. Por eso en el lago de Tiberíades, en la resurrección, Jesús le pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y en la tercera pregunta que si me amas, pero se entristece, pero comprende que en los ojos de Jesús solamente hay amor. Y necesitaba reafirmar ese amor. Por eso la reacción de Pedro es aprovechar la oportunidad para arreglar las cosas con su maestro, que lo había negado. Qué gran experiencia. Nosotros, los cristianos, compartimos este mensaje. Vemos que en el transcurso de esta semana lo hemos negado no 3 veces como Pedro, lo hemos negado quizás muchas veces más. Pero vaya, busque al Señor, dígale: yo te amo, Señor. 3 veces. Si lo has negado 5 veces cada vez que con nuestros hijos, cuando negamos el amor a nuestros hijos, precisamente porque no hay arroz y los golpeamos, pero lo golpeamos no porque queremos reprenderlos, sino por la impotencia de su duda, porque nos sentimos impotentes de no tenerles que dar nada, y los hijos nos dicen: papá, tengo hambre, y usted entonces lo golpea por su impotencia. Cállese, no me moleste más, vete para el cuarto. Pero la impotencia de dudar de Dios, de negar a Dios, de decirle a su hijo: espere, hijo, Dios nos va a ayudar.
en la providencia del Señor nos va a ayudar. Confiemos y negamos ese amor. Negamos ese amor. Y encontramos en el acontecimiento de las tres personas, ya hablamos de Tomás, cómo reaccionó Tomás, ya hablamos de Pedro, cómo reacciona Pedro. Ahora San Pablo, cómo reacciona San Pablo. Entonces encontramos en el que leímos ya, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8 y 9. Miren lo que dice San Pablo, y con este personaje quiero tratar de terminar este momento, este quinto momento. En el versículo 8 dice: y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. En realidad soy el último de los apóstoles, indigno. Vamos a subrayar la palabra indigno. Incluso de tal nombre, pues llegué a perseguir la iglesia de Dios. ¿Qué dice San Pablo? Que el último de los apóstoles, que fue como un aborto. San Pablo dice que fue como un aborto. Claro, porque San Pablo perseguía al Señor. San Pablo perseguía a la iglesia. Por eso cuando lo tumba el caballo, y vemos que la reacción de Pablo en ese momento es que cayó en la cuenta que perseguía al Señor. Reacciona ante la resurrección del Señor. Vemos, por ejemplo, en el personaje de Abraham, que él dice que está indigno, que se siente indigno al mirar el rostro de Dios. Vemos el personaje de Moisés, que cuando sube al monte Oré, también se siente indigno al pisar el lugar sagrado. Vemos en el ladrón Dimas, que está al lado derecho de Jesús, que es indigno delante del Señor y le pide que lo lleve a su reino. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos lo indigno que se siente el soldado romano, que con su lanza rompe el costado de Jesús y dice: verdaderamente este es hijo de Dios. La palabra indigno que señala San Pablo significa necesidad de la gracia de Dios. La palabra indigno significa: te necesito, Dios, para que me des la dignidad de hijo. No significa nada más. Indigno es: Jesús, por favor, dame tu gracia para que me dignifique nuevamente. Por eso no debemos sentirnos nosotros indignos delante de Él. Cuando encontramos, por ejemplo, que no se encontró con el tema de que era indigno, y vemos que perseguía a la iglesia, hemos encontrado que San Pablo se convierte y luego empieza a difundir la iglesia. Pero hasta nuestros tiempos la iglesia siempre ha sido perseguida. Antes era perseguida con espadas, era perseguida con armas, era perseguida con secuestros, y era dura porque había un imperio durísimo. En la historia de la iglesia, en el siglo XIX, en el 1808, el emperador Napoleón Bonaparte, un emperador francés que se extendió por toda Europa y quería de alguna manera adueñarse de los estados pontificios, era el Papa Pío VII. En ese entonces Napoleón se quiere hacer rey, el Papa no acepta, no accede a las pretensiones. Napoleón secuestra al Papa, lo encierra y quiere obligarlo a hacerlo rey. En ese acontecimiento, en esa historia encontramos que Napoleón dice: yo voy a destruir la iglesia. Y un cardenal que estaba cerca escuchando le dice a Napoleón: no hemos podido destruirla nosotros desde adentro, ¿ahora usted la va a destruir desde afuera? ¿Y qué encontramos después de ese acontecimiento del siglo XIX? Que la iglesia se ha mantenido, porque su verdadero daño no es de afuera, es de adentro. Hoy no es atacada con espadas y palos, hoy no es atacada con bombas, no es atacada, hoy la iglesia es atacada por toda la tecnología. La iglesia es atacada por el servicio. La iglesia es señalada
por diferente relativismo del mundo. Hay un relativismo donde no se sabe qué es lo cierto, qué es verdad y qué no es verdad. Y nosotros mismos perseguimos la iglesia. ¿Cómo la perseguimos? De los que vamos a misa y no cambiamos nuestra vida, perseguimos la iglesia. De los que dudamos que Dios nos va a ayudar, de los que negamos la presencia de Dios, en los que estamos con Él, en los que nuestro testimonio habla mal de la iglesia. Ahí somos como San Pablo. No solamente dudamos, negamos, sino que la perseguimos porque estamos cansados de gritar, de decir, cambien, seamos buenos cristianos, vamos a morir al pecado y a resucitar en la gracia. Vamos a morir en las malas palabras para resucitar en las buenas palabras, en las palabras amables. Vamos a morir de nuestra actitud arrogante, prepotente, orgullosa de no dar el brazo a torcer. Vamos a morir a todo eso para resucitar al servicio, al amor, a la fraternidad de la familia. Vamos a morir a la desconfianza, vamos a morir a la incertidumbre, a sufrir por nada, para resucitar en la seguridad, en el amor. Y esa es la invitación que yo les hago hoy. La invitación a que en esta tercera pregunta, vamos a recordar, primera pregunta. La primera pregunta es, ¿a quiénes Jesús se les apareció? La segunda pregunta, ya lo dijimos, se le aparece a Tomás, a Pedro y a Pablo y a muchas más personas. La segunda pregunta, ¿cómo fue la reacción de Tomás? La reacción de Pedro y la reacción de San Pablo, que comienza su ministerio. Y la tercera pregunta es, ¿qué debo hacer para que aparezca en mí Cristo resucitado? Entonces vamos a tratar de terminar con eso y descubrir qué debo hacer. Y es precisamente tratar de hoy mismo, si tenemos una cruz en la casa, ir allá ante esa cruz y decirle, Señor, gracias por amarme tanto, por dar tu vida, Señor, por tu sufrimiento, Señor, por cargar en tus espaldas mi pecado. Gracias, Señor, que me has perdonado todo. Vamos a hablarle a esa cruz y decirle, Señor, no te quedaste allí, sino trascendiste. El gran don que Dios nos dio y que nosotros debemos sentirnos orgullosos es el gran don de la fe. Gracias, Señor, por el don de la fe, porque has permitido a tu siervo creer, Señor, y maravillarnos sin haber visto en tu resurrección. Por eso creo que por difícil que sea, por grande que sea lo que se esté viviendo, siempre va a resplandecer un sol que va a iluminar la noche, y ese sol se llama Jesucristo, que ilumina las noches de mi vida, las noches de sufrimiento. Quiero finalizar con unas palabras que son de Monseñor, y en ellas, en estas palabras, poder comprender lo que Dios dice, Monseñor. En un día triste nos encontramos quizás silenciosos, las calles están vacías, el Señor ha resucitado y nos encuentra refugiados y llenos tal vez de miedo, pero a la vez es un día de alegría. Este contraste se debe a la resurrección. Oremos a Dios en familia, pidamos por la humanidad entera. Señor, para que todos seamos conservados como María Santísima, siempre fiel, atenta a escuchar y vivir cuanto el Señor quiere que nosotros vivamos. Bendita luz, la luz de Cristo. Nuestra Señora la Sagrada Familia ruega. Bendice a su familia y bendice la mía. Amén.